Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos. Hoy vamos a escuchar de este capítulo acerca de una guerra que había con Lisias, que dice la palabra de Dios que poco tiempo después, pues Lisias se había convertido en el jefe del gobierno. Y él entonces quiso hacer tantas cosas, dejando a Dios a un lado, como queriendo decir que el poder de Dios pues no iba a ser más poderoso que el poder de él. La palabra de Dios nos enseña hoy que nosotros no podemos subestimar el poder de Dios. Nosotros no podemos alejar el poder de Dios a un lado, porque el que da la vida es Él. Todo lo que tenemos en esta vida es gracias a Él. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que era jefe del gobierno, muy disgustado por todo lo sucedido, reunió casi 80,000 hombres y todas las fuerzas de caballería, y se puso en marcha contra los judíos, con la intención de hacer de la ciudad de Jerusalén una población de griegos, convertir el templo en fuente de ingresos, como los demás santuarios de los paganos, y poner cada año en venta el cargo de sumo sacerdote. No tomaba en cuenta para nada el poder de Dios. Subió con sus regimientos de infantería, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, se acercó a Betsur, ciudad fuerte a unos kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los hombres del Macabeo supieron que se ponía sitio a sus ciudades fuertes, suplicaron al Señor junto con todo el pueblo, en medio de gemidos y lágrimas, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. El Macabeo en persona tomó el primero las armas, y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y ayudaran a sus hermanos. Partieron todos juntos llenos de entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció poniéndose al frente de ellos un jinete vestido de blanco, con armadura de oro. Todos a una voz bendijeron entonces a Dios misericordioso y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos no solo a acometer a hombres, sino aún a las fieras más salvajes y a murallas de hierro. Avanzaban equipados con este aliado enviado del cielo, pues el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatieron 11,000 hombres de a pie y 1,600 jinetes, y obligaron a huir a los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y desarmados. Hasta el mismo Lisias, para poder salvarse, huyó vergonzosamente. Lisias, que era hombre inteligente, reflexionando sobre la derrota que había sufrido, comprendió que los hebreos eran invencibles, porque el Dios poderoso luchaba con ellos. Entonces les mandó un mensajero para convencerlos que aceptaran la paz con toda clase de condiciones justas, comprometiéndose a persuadir al rey a que se reconciliara con ellos. El Macabeo aceptó la oferta de Lisias, mirando el bien común. En efecto, el rey concedió todo cuanto el Macabeo exigió a Lisias, por escrito. La carta de Lisias decía así: el Macabeo aceptó la oferta de Lisias. Lisias, al pueblo judío salud. Juan y Absalón, embajadores de ustedes, nos han entregado sus peticiones por escrito, pidiéndonos una respuesta. He expuesto al rey cuanto era conveniente, y lo que era de competencia mía, lo he concedido. Por consiguiente, si ustedes mantienen su buena voluntad hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en favor de ustedes. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a sus enviados, y a los míos, que los discutan con ustedes. Sigan bien. Año 148, el 24 del mes del dios Corintio. La carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Al tomar la sucesión de nuestro padre, que pasó a donde viven los dioses, deseamos que todos nuestros súbditos vivan sin inquietudes y se puedan dedicar cada uno a sus propias ocupaciones. Habiendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas, como era voluntad de mi padre,
y ruegan se les permita vivir según sus leyes. Deseando por nuestra parte que esta nación viva en paz, hemos decretado que les sea restituido el templo y se les deje vivir según las leyes y costumbres de sus padres. Harás bien, pues, si envías embajadores para pactar la paz con ellos, que sepan nuestro firme propósito, y así se tranquilicen y puedan dedicarse con alegría a sus propias ocupaciones. La carta del rey al pueblo judío era esta: el rey Antíoco al consejo de los ancianos y a todo el pueblo judío, salud. Si gozan de buena salud, nos alegramos de ellos. También nosotros estamos bien. Nos ha informado Menelao que desean volver a sus casas y a sus ocupaciones. Por tanto, decreto una amnistía para todos los que vuelvan antes del 30 del mes sáctico. Los judíos podrán en adelante vivir según sus costumbres en cuanto a las comidas y gobernarse por propias leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado en modo alguno por su conducta anterior. He mandado a Menelao para que los tranquilice. Les deseo buena salud. El año 148, el día 15 del mes sáctico. También los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido: Quinto Memnio y Tito Mnao, enviado de los romanos, saludan al pueblo judío. Todo lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido, también nos parece bien a nosotros, referente a lo que Lisias creyó conveniente informar y consultar con el rey. Estudien ustedes con cuidado el asunto y mándenos enseguida a alguien, a fin de que nosotros podamos exponerle al rey todo de un modo favorable para ustedes, pues ahora nos dirigimos a Antioquía. Dense prisa, pues, en enviarnos a algunos de ustedes para que conozcamos sus planteamientos. Les deseamos buena salud el 15 del mes sáctico del año 148. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 11 del segundo libro de los Macabeos. Hemos escuchado este capítulo, en primer lugar, acerca de que Lisias, dice la palabra de Dios, poco tiempo después, él estaba muy disgustado por todo lo sucedido. Reunió casi 80,000 hombres y todas las fuerzas de caballería y se puso en marcha contra los judíos, con la intención de hacer de la ciudad de Jerusalén
una población de griegos, convertir el templo en fuente de ingresos, como los demás santuarios de los paganos, y poner cada año en venta el cargo de sumo sacerdote. Este rey pues estaba disgustado por lo que había pasado. Porque había una guerra anterior, era donde pues Judas Macabeo había purificado el templo y había vencido a los idumeos. Él había apartado el pecado del templo. Entonces Lisias no le gustó. Lisias no le gustó que Judas viniera una persona, ¿y este quién es? Pues, va a venir a acabar con lo que yo quiero construir. Y se molestó, dice la palabra de Dios, y quería convertir el templo en fuente de ingresos. Es decir, convertir el templo en algo de venta, como lo hemos escuchado en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él despojó todo lo que estaba dentro de los templos. Y dice la palabra de Dios más adelante que Él no tomaba en cuenta para nada el poder de Dios. Este hombre se creía mucho más poderoso que Dios. Este hombre se creía que Dios tenía poder, pero no más que Él, ¿sí? Y por eso hacía lo que tenía que hacer. Él decía, yo soy el jefe, yo soy el que mando aquí. Dios no va a tener más fuerza que yo, Dios no va a tener más poder que yo, eso es mentira. Eso creía este rey, Lisias. Y por eso dice la palabra de Dios que él nunca tomó en cuenta el poder de Dios. Lo subestimaba, ¿sí? ¿Y cuántas personas a veces no subestiman el poder de Dios? ¿Cuántas veces no subestiman el amor de Dios? Muchas personas. Muchas personas llegan y dicen, ¿y usted cree que el problema Dios lo va a ayudar? ¿Usted cree que Dios va a ser capaz de ayudar con eso? No, eso no va a ser capaz. ¿Sí? Hay personas que subestiman el poder de Dios, sabiendo que es un pecado grave, porque está protestando el nombre de Dios. Está protestando en contra de Dios. Sí, es un pecado muy grave. Protestar en nombre de Dios, imagínense. Es como que nosotros hoy nos pongamos a hablar, mire que Dios es esto, que Dios es aquello, y Dios es malo, y Dios hace esto. No, nosotros no podemos protestar en contra de Dios. Si Dios es el dador de la vida, si Dios es el que nos da todo, es el que nos ayuda, gracias a Él somos lo que somos. Entonces, Lisias, como era jefe y tenía un rango, él se creía que era el dueño del mundo. Sí. Como era rey, se creía que Dios tenía menos poder que él. No. Nosotros no podemos quitarles puesto a Dios para dárnoslos a nosotros o a otras personas. Eso se llama el pecado de idolatría, que muchas personas lo confunden. Muchas personas llegan y dicen, ustedes son idólatras, porque ustedes tienen la idolatría. No, la idolatría significa quitarle el puesto a Dios y dárselo a otro o a algún objeto. Pero nosotros nunca hemos pensado que en una imagen, por ejemplo, como dicen los protestantes, nosotros nunca creemos que ahí está Dios. Es más, si al caso vamos de que somos idólatras, los idólatras son ellos. Porque ellos son los que creen que en esa imagen está Dios. Nosotros no lo creemos. Y ellos dicen, ¿ustedes creen que en esa imagen está Dios? Nosotros no lo creemos. Lo creen ellos que nosotros creemos que ahí está Dios. Los idólatras son ellos. Pero la idolatría es quitarle el puesto a Dios y dárselo a otro. Lo que estaba intentando hacer Lisias, quitarle el puesto a Dios para ponerse él. Sí, eso lo estaba intentando hacer Lisias. Estaba cometiendo el pecado de la idolatría. Y el segundo tema que nos da la palabra de Dios hoy es que Dios no abandona a sus hijos. No, Dios nunca abandona a sus hijos. Dios siempre tiene presente a cada uno de nosotros, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Dice la palabra de Dios que cuando los hombres de Macabeo supieron que se ponía sitio a sus ciudades fuertes, suplicaron al Señor junto con todo el pueblo, en medio de gemidos y lágrimas, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. Los hombres de Judas Macabeo, cuando ellos supieron estas desgracias, ellos optaron por suplicarle al Señor, rezar, orar a Dios, que les enviara un ángel para que le ayudara a salvar a Israel. ¿Sí?
En medio de las dificultades nosotros siempre tenemos que tener en cuenta a Dios. Que se nos presentó un problema, invoquemos la presencia de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos envíe un ángel del cielo para que nos ayude con el problema. Una dificultad, pidámosle a Dios del cielo. Lo que pasa es que hay personas que en vez de buscar ayuda a Dios, buscan en otras cosas, en cosas que le presenta el mundo. Buscan ahogarse en el alcohol, en las drogas, ¿sí? En tantas cosas malas que el mundo le presenta hoy día. Pero menos busca de Dios, que ese sí los puede salvar. Y por eso vemos muchas personas por ahí perdidas en el alcohol, porque fue su refugio. ¿Por qué no buscamos de refugio a Dios? Hay personas que prefieren buscar de refugio el alcohol, lo que le presenta al mundo, que buscar a Dios. Y eso es lo que las personas, estos hombres de Macabeo hicieron. Buscaron a Dios. No se fueron por el mundo buscando otro refugio, no. Buscaron de refugio a Dios y le pidieron a Dios ayuda. Que les enviara un ángel del cielo. Y dice la palabra de Dios que, pues en esos momentos, partieron todos juntos llenos de entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció, poniéndose al frente de ellos, un jinete vestido de blanco, con armadura de oro. Todos a una voz bendijeron entonces a Dios misericordioso, y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos no solo a acometer a hombres, sino aún a las fieras más salvajes, y a murallas de hierro. Dice la palabra de Dios que en el tiempo menos indicado y en el momento menos adecuado, Dios les mandó la ayuda. Se les presentó un ser, un jinete, vestido de blanco, con armadura de oro, dice la palabra de Dios. Dios les dio su respuesta. Dios escuchó las súplicas de estas personas y dijo, vamos a enviarle una ayuda, porque me están pidiendo ayuda. Vamos a enviarle una ayuda. Y así lo hicieron. Así lo hizo Dios. Le envió la ayuda. Y estas personas, cuando vieron esa presencia enfrente de ellos, empezaron a clamarle a Dios, a darle gracias a Dios. Y a decirle, gracias Señor por tu ayuda. Gracias Señor, porque sí escucha nuestras súplicas. Mis hermanos, al agobiado, al que busca a Dios, al que le pide a Dios, Dios lo escucha. Dios lo atiende. Pero aquel que nunca busca a Dios, aquel que nunca se preocupa por invocar la presencia de Dios, pues Dios no se va a dejar encontrar por él. No, Dios no va a estar en presencia de esa persona. No. Ahora, aquel que busca e invoca la presencia de Dios siempre, tiene a Dios en su vida, para siempre. Sí, tiene a Dios en su vida para siempre. Que llega un problema, le suplica a Dios y Dios lo escucha. Tiene una dificultad y le pide ayuda a Dios y Dios lo socorre, Dios lo ayuda. Porque siempre invoca su presencia. Pero a veces cuando nosotros somos personas que no invocamos la presencia de Dios, y cuando llega un problema, ahí sí buscamos a Dios. Ahí sí invocamos la presencia de Dios. Si no, nosotros no podemos invocar la presencia de Dios solamente cuando se nos presenta un problema. No. Siempre debemos invocarlos todos los días de la vida. ¿Sí? Todo momento debemos invocar la presencia de Dios. Orar, rezar con Dios. Nosotros debemos demostrarle al mundo cuánta fe tenemos por Dios. Porque muchos dicen, yo creo en Dios. Ay, ¿cómo está tu fe? No sé. Nosotros podemos decir creo en Dios, pero ¿y cómo está nuestra fe? Miren, una enseñanza de hoy, pequeña y corta. Podemos preguntarnos a nosotros, ¿cuánta fe tengo yo a Dios? Nosotros podemos decir, mucha. Sí, pero distínguela. Entonces, no sabemos distinguirla. Y una idea para cada uno de nosotros hoy. Preguntémonos cuánta fe tengo yo en Dios. Preguntémonos eso. Y para distinguir cuánta fe tenemos, busquemos 3 sacrificios que hemos hecho por Dios. ¿Sí? Esos 3 sacrificios, esos mejores 3 sacrificios que hemos hecho por Dios,
eso nos dice cuánta fe tenemos por Dios. Por ejemplo, uno de mis mejores sacrificios por Dios fue haber aceptado el llamado de Dios. Sí, eso es un sacrificio. Abandonar el mundo por aceptar a Dios. Ahí yo veo cuánta fe tengo yo en Dios. Sí. Otro de mis sacrificios es prestar el servicio del don que Dios me dio y acompañar al párroco a las comunidades, cantar en las misas y leer. Ese es otro sacrificio. A la semana más de 10 misas más o menos. 2 misas al día. ¿Sí? Ese es otro sacrificio y veo cuánta fe tengo en Dios. Ahora ustedes pregúntense, busquen en su mente, en su corazón, cuántos sacrificios han hecho por Dios. Y de esos sacrificios, elijan los mejores y ahí encontrarán cuánta fe tienen en Dios. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que Dios nos dé la capacidad de poder entender cuánta fe tenemos nosotros por Él. ¿Será poca o será mucha? Cada uno de nosotros podemos descubrirla en nuestra mente, en nuestro corazón. Que Dios Todopoderoso derrame su gracia sobre nosotros, que nos dé su sabiduría, su entendimiento, su gracia derrame sobre nosotros, para que nosotros nunca subestimemos su poder, para que nosotros nunca seamos capaces de quitarle su lugar y dárselo a otro, sino que siempre tengamos presentes que el único Dios es Él, que el único misericordioso, piadoso, es el Dios verdadero. Que nosotros siempre podamos buscar a Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Pidámosle a Dios que si hemos dejado de orar, si hemos dejado de rezar, nos dé la capacidad de volver a encontrarnos con Él en la oración. Que podamos nosotros cada día encontrarnos con Él a través de la oración. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.